Los métodos y formas farmacéuticas. Durante el periodo de vida independiente, la atención farmacéutica era más personalizada. Los boticarios, con sus conocimientos en preparaciones, brindaban la mejor fórmula para determinado padecimiento. Los compuestos para los medicamentos se formulaban dentro de un cuarto llamado obrador. Esto era un tipo de laboratorio. En él habían diversos aparatos e instrumentos para producir pastillas y para mezclar jarabes o ungüentos. A finales del siglo XIX se vendían cajitas de urgencia solicitadas por comadronas y médicos para atender los nacimientos. En estas se incluían permanganato de potasio, ácido fénico alcoholizado, creolina, lisol, ácido bórico, algodones, gasas, etc. Farmacia y los conflictos sociales. Durante este periodo en Guatemala, el acceso a los medicamentos estaba marcado por las clases sociales y la ubicación geográfica. Las élites urbanas tenían mejor acceso a los avances farmacéuticos, mientras que las clases más pobres y los habitantes rurales dependían de remedios tradicionales debido al alto costo y la falta de acceso a medicamentos modernos. Estaban dos tipos de clases: los privilegiados, que eran los militares y funcionarios públicos, los que podían obtener medicamentos en boticas urbanas, y los de clases populares, que eran los indígenas y campesinos, que recurrían a la medicina tradicional debido a la escasez de farmacias y recursos. El estudio de la farmacia era exclusivo para hombres de clase alta o media, y las mujeres que practicaban la herboristería lo hacían de manera informal. Un decreto en 1832 exigía que los farmacéuticos estuvieran titulados, restringiendo aún más el acceso a esta profesión. Bueno, ahora tenemos las figuras importantes en este periodo de tiempo. Primero tenemos a Pedro Bentancur. Su labor fue en la fundación del Hospital de Belén en Antigua Guatemala. También sentó las bases para el desarrollo de la medicina y farmacia en Guatemala. El doctor Felipe Flores abarcó más el campo de la medicina. Su influencia en la enseñanza y práctica de la medicina en Guatemala fue crucial para el desarrollo de las ciencias relacionadas, incluida la farmacia. El doctor Mariano Gálvez, responsable de importantes reformas en Guatemala, incluyendo la promoción de la salud pública, durante su mandato apoyó la creación de instituciones relacionadas con la medicina y farmacología. Luego tenemos a José de la Cruz Aycinena y Carrillo, defensor de la enseñanza formal de la medicina y de las ciencias relacionadas en la región, contribuyendo al desarrollo de la farmacia como una disciplina formal. Carlos Federico Mora fue uno de los pioneros en la enseñanza de la farmacia en Guatemala y contribuyó a la creación de programas de formación en la Universidad Nacional, lo que impulsó el desarrollo profesional a los farmacéuticos del país. Y por último tenemos a Joaquín Yela. Su trabajo en salud pública ayudó a establecer mejores prácticas de higiene y cuidado, lo que influyó en las prácticas farmacéuticas. Regulación de medicamentos. Durante el siglo XIX, Guatemala comenzó a implementar medidas para regular el acceso y distribución de medicamentos. En los primeros años de la independencia, los medicamentos eran mayormente importados de Europa, sin control de calidad, lo que permitía la circulación de productos falsificados o ineficaces. En la segunda mitad del siglo, el gobierno guatemalteco aumentó la regulación farmacéutica y se creó la Facultad de Medicina y Farmacia en la Universidad de San Carlos. Formalizando la educación de los farmacéuticos, se establecieron normativas para la apertura de farmacias y el ejercicio de la profesión. Sin embargo, el gobierno enfrentó dificultades para hacer cumplir estas regulaciones debido a la inestabilidad política y la debilidad institucional. Los medicamentos seguían siendo costosos, accesibles principalmente para las clases altas. Bueno, yo les voy a hablar de la enseñanza y el ejercicio de la farmacia. Comenzamos con que después de la independencia, la Asamblea Constituyente creó un conjunto de preceptos legales con el objetivo de gobernar la enseñanza y el ejercicio de la farmacia. Dentro de ellos se creó el título de maestro de farmacia y se decía que para recibirse de farmacéutico era necesario estudiar química,
y que también los practicantes debían de cursar por lo menos 3 años la cátedra de química, y para licenciarse se requería tener 23 años. Poco tiempo después, el doctor Mariano Gálvez, quien era el presidente de Guatemala en esa época, decretó en 1832 un decreto que contenía las bases para el arreglo general de la instrucción pública, y dentro de esas bases estaba, por ejemplo, que los profesores de farmacia pasaron a integrar a la Academia de Estudios, que era como se conocía antes la Universidad de San Carlos. Y que también, por ejemplo, la Academia de Estudios contaba con un laboratorio de farmacia, una colección de drogas y seres naturales útiles para el estudio, y también contaban con un jardín de plantas medicinales. Posteriormente, Rafael Carrera, quien fue luego el presidente de Guatemala, cerró esta academia porque su forma de pensar era más conservadora y exigió el estudio de disciplinas teológicas. Luego, finalmente, en 1840, la farmacia finalmente obtuvo una categoría universitaria, y esta categoría, según la ley, decía que el estudio de la farmacia se componía de un curso teórico y otro práctico. El teórico duraba 1 año y llevaba las clases de botánica, química y zoología, y el práctico era de 2 años y se trataba de servir en las oficinas de los profesores. Luego, en 1843, ya tenemos al primer farmacéutico titulado, don Toribio Soto, y en 1880 la Escuela de Medicina y Farmacia se abre y el primer decano fue el doctor Joaquín Yela. En 1882 se instituye la Facultad de Medicina y Farmacia, y no es hasta 1918 que Manuel Estaga Cabrera, el presidente en esa época, autoriza el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia como parte de la Universidad Estaga Cabrera, que en ese entonces era la Universidad de San Carlos. Gracias.